Siguiendo con nuestro ciclo de videos de explicación sobre facturación electrónica, nos ocuparemos ahora de los servicios inmobiliarios y alquiler de inmuebles. La Resolución General de AFIP 3571 incorporó a las actividades de servicios inmobiliarios y de alquiler de inmuebles a la obligación de emitir sus comprobantes en forma electrónica a partir del 1 de mayo del 2014. Según la propia Administración, el objetivo de esto es dotar de transparencia a las operaciones comerciales de los contribuyentes, tener información transparente y fehaciente del usuario efectivo del servicio y del titular del inmueble, analizar las declaraciones juradas presentadas por los contribuyentes y cruzarlas sistemáticamente con la realidad económica de sus operaciones. ¿Qué significa todo esto? ¿Qué nos está diciendo la Administración Federal? Que ha considerado al mercado inmobiliario como un mercado sin la suficiente transparencia y que lo que necesita para incorporarlo a la economía formal es la aplicación de este tipo de normas. El anexo 1 enumera taxativamente a los servicios de alquiler y explotación de inmuebles para fiestas, convenciones y otros eventos similares, a los servicios de alquiler de consultorios médicos, a los servicios inmobiliarios realizados por cuenta propia con bienes urbanos propios o arrendados, a los realizados por cuenta propia con bienes rurales propios o arrendados, a los servicios prestados por inmobiliarias servicios en general, y a los servicios realizados a cambio de una retribución o contrata como compra, venta, alquiler, remata, tasación, administración de bienes realizados a cambio de una retribución por administradores, martilleros, rematadores, comisionistas, etc. ¿Cómo es el mayor control por parte de la AFIP? ¿Por qué tiene mayor control? Porque el propósito perseguido con toda esta sistematización es conocer en tiempo real la facturación de los contribuyentes. Esta resolución general se complementa con la Resolución General 3561 sobre los controladores fiscales, pero los de nueva tecnología. Estos dispositivos incorporarán una memoria digital y una cinta testigo digital que deberá ser descargada en la AFIP diariamente con el cierre Z. Conociendo entonces la facturación de un contribuyente, se pueden determinar previamente los impuestos nacionales que van a derivar de esa facturación y que tienen que ser ingresados, como el IVA, el impuesto a las ganancias. Y encima, si se intercambian datos con las provincias, por ejemplo, se podrían determinar hasta los ingresos brutos. Es un paso previo para lograr el tan ansiado objetivo de la Administración de poder generar una declaración jurada pro forma para todos los tributos. Y esto permitiría a la AFIP determinar el impuesto y requerir a los contribuyentes que justifiquen las diferencias que pueden llegar a existir entre el impuesto que ellos determinaron y el que surja de los cálculos del sistema fiscal. Ya el Consejo Profesional de Córdoba lo publica en su página web. Recomendamos que lean este artículo que es bastante interesante y explicativo sobre toda esta resolución. Entonces, la AFIP va a tener un mayor poder de fiscalización. Con el nuevo clasificador de actividades económicas dispuesto por la Resolución General 3537 y esta Resolución General, la AFIP va a poder disponer de herramientas informáticas que le van a permitir fiscalizar masivamente el cumplimiento y así detectar rápidamente a los infractores. También con las declaraciones juradas de bienes personales se puede disponer de un padrón de propietarios. Y solamente comparando la información que tenga AFIP se puede determinar el cumplimiento de los deberes formales. Si esa información se intercambia con las administraciones provinciales, se puede tener entonces un espectro amplísimo de la actividad. Con esta resolución general no solo se controlará a los locadores, sino también a los locatarios, ya que se podrá determinar el consumido para consistir la declaración de ganancias.
y otras resoluciones generales, como por ejemplo la 3645 de los regímenes de información de countries y barrios cerrados, o la de información de tarjetas de crédito, también van a colaborar con este objetivo. Entonces vamos a ver que se vinculan tres tipos de contribuyentes en el caso de las inmobiliarias. El inmueble, que puede estar declarado en bienes personales, cuando es ofrecido a la inmobiliaria, la obliga a ésta a aplicar la reglamentación de IVA y sin quererlo se transforma en un agente de información, porque suministra los datos del locatario, en especial su consumido, por lo tanto afecta a su declaración de ganancias, y al mandar datos también del locador, lo afecta en las rentas, en ganancias y en bienes personales. ¿Cómo es la realidad del mercado? Vamos a ocuparnos primero de lo que atañe a las inmobiliarias y después de los particulares. La mayoría de los propietarios que confían sus inmuebles a las inmobiliarias son personas que no pueden o no desean hacerse cargo de la administración de sus inmuebles, que solo desean una renta de sus ahorros, que en ocasiones no disponen de un quit y tal vez nunca se hayan visto obligados a tenerlo. Solo pueden tener un quil, por ejemplo, si es un jubilado o un pensionado. En otras oportunidades pueden ser sus sucesores los que arrenden los inmuebles. Y posiblemente no se encuentren alcanzados por bienes personales porque su calificación así no lo determina. La renta también puede ser que sea un ingreso que les permita subsistir debido a las escasas jubilaciones que perciben en el caso de que el dueño sea un jubilado. Entonces, la resolución 3571 es de muy difícil implementación, pero es muchísimo más difícil explicársela a los propietarios. Hay distintos tipos de locadores. Pueden ser responsables inscriptos, monotributistas que tengan una categoría igual o superior a la H, monotributistas que tengan categoría inferior a la H, consumidores finales con quit o quil, no categorizados y extranjeros. Y pueden tener rentas que estén exentas o que estén grabadas en el IVA. Las viviendas generalmente están exentas y los locales comerciales están grabados. ¿Cuál sería la situación ante la FIP de la inmobiliaria según el caso? Si la inmobiliaria es responsable inscripto, puede emitir facturas A o B electrónicas que pueden estar grabadas o exentas, pueden emitir también líquido producto electrónico, atendiendo al tipo de inmueble, a la condición del locador, pero no pueden transferir el IVA si el locador no es responsable inscripto. Pueden emitir líquido producto también manuales con CAI, no es obligatorio que sea en forma electrónica, puede ser con CAI, según la resolución 2485 que así lo autoriza, y lo van a hacer, a la factura la pueden hacer con IVA si el locador es responsable inscripto y sin IVA si el locador no lo es. Una inmobiliaria que sea monotributista con una categoría igual o superior a la H puede emitir factura C electrónica atendiendo al tipo de inmueble, ¿no es cierto?, que es exenta de IVA. Si es una locación con IVA, la factura la tiene que emitir el locador. También pueden emitir líquido producto manual, porque no existe el líquido producto electrónico para este tipo de contribuyente. Y debe ser emitido con letra C. Y si es una inmobiliaria monotributista con categoría menor a la H, no pueden emitir factura C electrónica. Siempre deben solicitar a los locadores la emisión de la factura y solamente deben rendir los fondos. Entonces, ¿cómo se sienten los titulares de la inmobiliaria? Ellos sienten que van a mandar al frente a todos sus clientes y con esto también sienten que van a perder a los clientes y que sus ingresos van a disminuir. Pero en realidad olvidan que todo el propósito de esta legislación ha sido la de transparentar el mercado que la FIP ha considerado como no muy claro. ¿Cuál es la solución propuesta entonces?
Nuestra empresa desarrolló un nuevo sistema denominado gestión profesional. Es multiempresa o multilocador, por lo tanto, con un solo sistema se pueden emitir facturas electrónicas y o manuales de distintos responsables. También emite líquido producto, electrónico o manual, y permite cumplir con la normativa aunque la inmobiliaria esté categorizada como monotributista inferior a la categoría H, ya que quien gestiona el certificado fiscal para la facturación es el locador, por lo tanto la inmobiliaria lo incorpora y puede emitir sus facturas. Es una nueva herramienta que permite ampliar los servicios que presta la inmobiliaria. Este sistema de gestión profesional cuenta con 4 módulos. Uno de disponibilidades, caja, banco, valores, etc. Ventas con web service o manual, compras y cuentas corrientes. Y también dispone de una aplicación muy interesante adicional que consolida toda la inmobiliaria, porque hay casos en que una inmobiliaria gira bajo un nombre comercial, pero en realidad son varios profesionales asociados los que operan en ella. Y así, con este módulo de consolidación, pueden ver las cuentas separadas o consolidadas. Vamos a ver ahora qué pasa con los particulares obligados. Los que están con IVA inscriptos, los que son IVA inscriptos con independencia de los montos facturados. El hecho de que sea para IVA inscriptos implica que van a emitir factura electrónica quienes alquilen inmuebles urbanos destinados a oficinas, locales y otros destinos por valores mensuales superiores a 1.500 pesos grabados con el impuesto. Pero también lo van a tener que hacer quienes alquilen casas si el sujeto titular del inmueble es responsable inscripto. Los monotributistas no deben pasar a ser IVA inscriptos por alquileres si no superan los 3 inmuebles. Pero de todos modos, desde el 1 de mayo del 2014, deben emitir factura electrónica a partir de la categoría H, o sea, desde 240.000 pesos de facturación anual y cualquiera sea la actividad que tengan. Y quienes no se encuentren categorizados o sean extranjeros pueden sufrir las retenciones de IVA del 10,5% y la de ganancias del 28%. Únicamente para evitar estas injustas retenciones tendrían que inscribirse en ganancias y presentar declaraciones juradas anuales. También hay que tener mucho cuidado con las soluciones mentirosas. ¿Por qué? Porque muchas inmobiliarias mal asesoradas han decidido el uso de controladores fiscales para evadir la resolución 3571, considerando que como hacen venta masiva a consumidores finales, se encuadran en la resolución 259 del 95 y sin saberlo en la resolución general 3561, que es mucho más rígida en cuanto a controladores fiscales. Pero recuerden que al principio dijimos que la AFIP iba a instaurar unos controladores fiscales de nueva generación. Esta gente que ha tomado estas medidas desconocen que AFIP modificó toda su página en lo referente a controladores fiscales y que los profesionales en sistema deben certificar las nuevas instalaciones. Si consiguieran a alguien que les certifique estas nuevas instalaciones y que la AFIP lo aceptara, quedan en infracción por no haberlo utilizado desde el año 1995, que es cuando entra en vigencia esta resolución. Entonces van a ser pasibles de todas las multas y de todas las sanciones que existan por no haber hecho uso del controlador desde el año 95. Entonces, las conclusiones, ¿cuáles son? El régimen de factura electrónica ha llegado para quedarse. Desde su lanzamiento ha sufrido sucesivas transformaciones, lo que lo ha convertido en una materia muy compleja. Quien lo haya estudiado seguramente habrá tropezado con dificultades que derivan de su carácter técnico, del lenguaje tan duro que tiene y de las ambigüedades de los términos. En nuestro país avanza en función de experiencia-error,
pero incluye cada vez a mayor cantidad de obligados. Seguramente la reglamentación va a continuar cambiando y muy frecuentemente. Los sistemas futuros no van a poder prescindir del régimen de facturación electrónica o de estos controladores fiscales de nueva generación. Y se estima que el próximo paso será que para computar el crédito fiscal de IVA va a ser obligatorio y se deberá validar previamente todo lo que refiere a facturación electrónica. No se va a quedar solamente en materia formal, sino que será la base de todo el sistema impositivo y será una tecnología que va a seguir afianzándose. Tiene una característica global y otros países la aplican con muchísima eficiencia. Por ejemplo, en Estados Unidos comenzó en el 2006 y ya para el 2012 el 60% de la facturación era toda electrónica. Consecuentemente, va a decrecer la curva de uso del papel y se estima que para el 2018 el 100% de la facturación ya va a ser electrónica. También en la Unión Europea se estima que para el 2020 ya no van a existir más facturas en papel. Y en Italia existe una policía especializada que verifica la ocupación de inmuebles y en caso de irregularidades multa al locador y al locatario. Si bien esto todavía no existe en nuestro país, es muy probable que aparezca, porque como se viene copiando sistemáticamente lo que se hace en otros lados, no sería muy raro que en cualquier momento también tengamos una especie así de policía que esté multando en el caso de irregularidades.